Hola, mi nombre es Efraín Burgos Campos. Les voy a hablar de dos grandes filósofos que formaron parte del gran movimiento filosófico, científico y cultural de la Ilustración. Primero les hablaré de Juan Jacobo Rousseau. Él nació en Ginebra, Suiza, en el año de 1712. Fue autor de varias obras, pero las que más destacan son las del Contrato Social y la del Emilio. Estas dos obras han tenido gran influencia en posteriores teorías políticas y educativas. Rousseau, con respecto a su filosofía de la educación, decía que el sistema educativo de esa época no era el apropiado, ya que consideraba que sus contemporáneos educadores se dedicaban a fabricar educación. Él decía que las grandes figuras de inteligencia se esforzaban por remodelar al hombre mediante la educación, haciendo de ellos humanistas, buenos cristianos o buenos ciudadanos. Es decir, influían en ellos para que fueran lo que ellos querían que fueran. Pero por el contrario, él señalaba que el niño no habría de ser otra cosa que lo que debía ser. Decía que el único oficio que él quería enseñar a los niños era el oficio de vivir, y que al salir de sus manos no serían ni magistrados, ni soldados, ni sacerdotes, antes que nada serían hombres. Para él la educación era el arte de organizar los contrarios en la perspectiva de la libertad autónoma. Criticaba toda la educación fundada en principio de autoridad que someta la voluntad del niño a la de su maestro. Argumentaba que era un error comparar a un niño con un adulto y que al hacerlo se comprometía su desarrollo natural, pues afirmaba: si el yo sensible accede a la conciencia autónoma, choca con la realidad que el niño vive, creando un paraíso artificial en el que su deseo se realizaría plenamente, aparentemente siguiendo la naturaleza del niño, pero en realidad se estaría siguiendo la naturaleza del maestro. Con el Emilio, Rousseau establece que hay que conquistar al contrario su libertad y su autonomía personal más allá del encuentro conflictivo con la dura realidad del mundo, la realidad del otro y la realidad de la sociedad. Es aquí cuando el educador recobra un papel decisivo, permitiendo la experiencia formadora. Para él, esa conquista se puede lograr considerando los intereses y capacidades del niño y estimulando en ellos el deseo de aprender. También estableció que el arte del pedagogo consiste en actuar de tal manera que su voluntad nunca suplante la voluntad del niño. O sea, que el maestro debe analizar qué y cuándo enseñarle al niño en función de su desarrollo natural. Resumiendo, para Rousseau la educación debe inspirarse en la naturaleza y leyes de desarrollo del niño, y sugiere que el proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares. Y menciona que para que esa educación sea correcta, no se deben presentar prematuramente al niño textos ya elaborados, juicios establecidos y abstracciones que no tienen sentido para él, ya que el niño conoce el mundo exterior de manera natural, y si se le presentan libros de texto antes de tiempo, se les encierra en un mundo prefabricado. Otro gran filósofo fue Immanuel Kant. Él nació en Rusia en 1724. Al igual que Rousseau, escribió grandes obras. Una de ellas fue La Crítica de la Razón Pura, escrita en el año de 1787. De esta obra hablaré de sus primeros apartados. En el apartado de distinción entre el conocimiento puro y el conocimiento empírico, Kant asegura que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Él argumenta que la experiencia se obtiene mediante la estimulación que ejercen los objetos sobre nuestros sentidos. Estos forman representaciones y dan lugar a impresiones sensibles, y estas al conocimiento de las cosas, o sea, la experiencia. Pero continúa diciendo que en la realidad no todos los conocimientos surgen de la experiencia, ya que también influye otro factor. Ese factor es el entendimiento o facultad que tenemos de conocer al mundo. Por esta razón, divide el conocimiento en dos tipos. El primero es el conocimiento a priori,
que es el que adquirimos independientemente de la experiencia y las impresiones sensibles. El otro es el conocimiento empírico, que es aquel que está basado totalmente en la experiencia. Kant menciona que se necesita averiguar cuál es el criterio para distinguir el conocimiento puro del conocimiento empírico, y que la experiencia nunca otorga a sus juicios una universalidad verdadera, sino simplemente supuesta o comparativa. Y afirma que el conocimiento verdadero debe tener las propiedades de necesidad y universalidad. Y menciona que el conocimiento a priori posee las propiedades de necesidad y universalidad y se encuentran inseparablemente ligados entre sí. Pero como su aplicación es de vez en cuando, dado que es más fácil señalar la limitación empírica de los juicios y algunas veces es más fácil mostrar la ilimitada universalidad, tales propiedades deben aplicarse por separado al conocimiento. También nos dice que estos tipos de conocimiento son aplicables en las ciencias, pero no pueden aplicarse en la filosofía, pues Kant menciona que hay algunos conocimientos que dejan el campo de todas las experiencias posibles y amplían el ámbito de nuestros juicios más allá de todos los límites de la experiencia, mediante conceptos a los cuales no puede darse en la experiencia ningún objeto correspondiente. Es por eso que Kant concluye que la filosofía necesita una ciencia que determine la posibilidad de los principios y extensión de todos los conocimientos a priori. En su obra, Kant menciona que si se utilizan como criterio el modo de vincularse el predicado con el sujeto, se pueden obtener dos tipos de juicios. Uno de ellos son los juicios analíticos, que son aquellos en los que el predicado pertenece al sujeto. Es decir, el significado del concepto predicado está incluido en el significado del concepto objeto. Estos juicios no añaden información o conocimiento nuevo al que ya teníamos, ya que no necesitamos ningún testimonio de la experiencia para formularlos. Por otro lado, los juicios sintéticos son aquellos en los que el significado del concepto predicado no está incluido en el significado del concepto sujeto. Este tipo de juicios sí añaden información, ya que se encuentran siempre ligados a la experiencia. En su obra, Kant menciona que todas las ciencias teóricas de la razón contienen juicios sintéticos a priori como principios, y menciona algunos ejemplos de juicios sintéticos a priori. Uno de los ejemplos que ilustra es la sencilla proposición 5 más 7 igual a 12. Para Kant, este no es un juicio analítico, debido a que los conceptos de 5 y 7 no contienen ningún modo de concepto de 12, pero es a través de la experiencia y ciertas leyes que se puede concluir con ese resultado, o sea, el 12. De todo lo anterior, se desprende la idea de una ciencia especial que pueda llamarse la crítica de la razón pura, para que esta ciencia analice los límites de la razón, ya que ésta proporciona los principios del conocimiento a priori. La utilidad de esta nueva ciencia será puramente negativa, ya que no ampliará, sino que preservará de errores a la razón. Llegado a este punto, Kant introduce la noción de trascendental, que define como llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. La filosofía trascendental es la idea de una ciencia cuyo plan tiene que ser delineado por la crítica de la razón pura de modo arquitectónico, a partir de principios garantizando la completitud y la certeza de todas las partes que componen este edificio. Por su atención, gracias.